emitir también mi saludo a cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien de salud, ¿no? Junto con sus familias, afrontando también este difícil momento. Bien, mi nombre es Meilín Robles y vamos a llevar conmigo el curso de Economía. Vamos a desarrollar ahora el capítulo 3, tiene que ver justamente con las necesidades, ¿ya? Entonces, cualquier inconveniente que no se pueda escuchar o ver bien, por favor me lo hacen saber en el chat para yo también poder estar atenta. De igual manera también ante cualquier duda e inquietud, también tienen pues los micrófonos disponibles para hacer llegar sus preguntas. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio entonces con la presente clase. Ya, el tema del día de hoy tiene que ver justamente con las necesidades. Estas las vamos a comprender de la siguiente manera. A ver. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué cosas son las necesidades, no? Las necesidades son esa sensación de carencia o insuficiencia, es la falta de algo, es la ausencia o falta de algo, ¿no? Ya sea de manera material, es decir, de orden fisiológico a través de las funciones, hambre, ganas de ir a miccionar, entre otras actividades, o inmaterial por una necesidad de satisfacción espiritual, ¿no es cierto? Es decir, el desarrollo, por ejemplo, adquirir nuevos conocimientos, entre otras ejemplos, que el hombre experimenta como consecuencia de sus exigencias corporales e espirituales. Las necesidades son, en todo caso, deseos y sensaciones hasta desagradables, ¿verdad? Cuando hemos experimentado hambre, o cuando experimentamos sed, o cuando experimentamos calor o frío, son pues justamente necesidades o sensaciones desagradables, para nada algo que merezca el gusto de todas las personas. Entonces, a esta sensación desagradable, esta carencia o insuficiencia o falta de algo, que puede ser material o inmaterial, dependiendo, dependiendo de lo que necesitemos, valga la redundancia, en este determinado momento. Es además, tiene que ser pues aplacada, tiene que ser resuelto, porque particularmente la necesidad resulta también de un problema. Si vemos su proceso histórico, vamos a ver que las necesidades han devenido de menos a más, ¿verdad? La principal necesidad del hombre cuando se desenvolvía dentro de la comunidad primitiva, en su contradicción principal contra la naturaleza, su necesidad era específicamente de subsistir, ya sea para alimentarse y cubrirse de las fieras, encontrando cobijo en las cavernas, entre otros espacios. De igual manera va a incrementarse las necesidades del punto de poder confeccionar sus propias herramientas para la caza, para sacar el pellejo de las carnes y poder alimentarse de una manera más selectiva. De igual manera vamos a ver, ¿no es cierto?, con el avance de la sociedad, la aparición junto con ello de la propiedad privada, las necesidades también van a tener un distinto carácter, siendo muchas de estas conservadas hasta el día de hoy como nuestras necesidades vitales, primarias o fundamentales, que son infinitamente indispensables para la vivencia de la humanidad propiamente hablando, ¿sí? Entonces, estas sensaciones, estas necesidades propiamente deben de ser pues resueltas. ¿Cómo van a ser resueltas? Mediante el consumo de bienes y servicios con la finalidad de poder subsistir y con ello también desarrollarse. Entonces, para poder resolver esta sensación de carencia o ausencia de algo, debemos de resolverlo. ¿A través de qué? El consumo de bienes y de servicios, cuya finalidad finalmente tiene que ver con la satisfacción de estas necesidades, ¿verdad? Son las grandes premisas por las cuales se ha ido mencionando este curso de economía. Dicho sea de paso, no está de más reiterar este enfoque también neoclásico que parte por un momento, y luego también ver el proceso social histórico que tiene que ver con justamente el analizar este enfoque también de las necesidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver las características de las mismas. Estas necesidades tienen
6 características en específico. Vamos a pasar. Antes de ello quería reiterarte algo, una pequeña nota, porque si bien yo te he explicado, me parece la clase anterior te la mencioné, el enfoque neoclásico es finalmente quien ha posicionado mucho de estos conceptos en este tipo de economía porque estamos en un sistema capitalista, ¿verdad? Por lo tanto, también obedece toda una política y finalmente con ella también una doctrina, una escuela, y en este caso es la neoclásica con la que principalmente se sustentan mucho de estas definiciones. De más está hacerte hincapié y recordarte que por más que mencionemos el tema de las necesidades que son reales, ¿no es cierto? ¿Y por qué son reales? ¿Por qué son objetivas? ¿Por qué es que nos ocurre esta sensación de carencia, de ausencia de algo? Pues tiene que ver justamente en medio de cómo se establecen este tipo de relaciones sociales de producción, relaciones económicas, y con ella también los distintos modos de producción. Estamos hoy en pleno siglo XXI dentro de este sistema capitalista, en el cual podemos ver que las necesidades que nosotros podíamos comprender en la comunidad primitiva, inclusive el esclavismo, ¿verdad? Y también el feudalismo, hoy es pues el mercado quien finalmente ha tomado posesión sobre estas sensaciones de carencia, ¿no? Dicho sea de paso, también tomando como como objetivo, ¿no? Las distintas características y los distintos niveles de necesidad que existen en la humanidad y que existen también en el actual contexto histórico. Esto tiene que ver con lo siguiente. En el sistema capitalista, las actividades económicas no tienen específicamente la finalidad de satisfacer estas necesidades, estas ausencias o carencias de algo. Esto, finalmente, el sistema capitalista tiene también la necesidad, ¿verdad? La redundancia, tiene el objetivo y la finalidad de crear hasta necesidades, ¿cierto? Y así se han establecido, por ejemplo, con elementos propiamente tecnológicos, digamos, hoy la comunicación es una necesidad, ciertamente, pero cada vez estos implementos tecnológicos tienen uno y otro dispositivo, otro y distinto aplicativo que merece también en el costo de su valor. De repente Huawei, ¿no es cierto?, te puede costar 300 soles, de pronto aparecerá una versión distinta, pero no choca con la fundamental necesidad de comunicarse. En este sistema se han creado también necesidades. A eso es lo que yo quiero que puedas tomar también esto como una nota, como una observación, y que pueda impulsar finalmente una curiosidad en ti de también conocer este otro aspecto, ¿sí? Entonces, esto va a partir de la siguiente manera para poder conocer cuáles son finalmente también estas características de las necesidades. Bien, vamos a empezar. Entonces, te había mencionado que son entre 6 y 7 características las que vamos a encontrar nosotros dentro de este desarrollo de las mismas, ¿ya? A ver, las necesidades ilimitadas, perdón, acá es ilimitadas en número, ¿ya? Después cuando te mande las diapositivas te lo voy a corregir. Ilimitadas en números. Esto tiene que ver, por ejemplo, ¿ya? Que las necesidades van a variar de acuerdo al espacio y el tiempo. Son ilimitadas. ¿Por qué? Tiene que ver con el avance del desarrollo social. Estas necesidades van a surgir en medio de que el hombre también vaya evolucionando y con ello también va a obedecer un progreso técnico y científico, ¿no? Un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Antes, pues, en el medioevo, el celular definitivamente no era propiamente una necesidad. Hoy, en pleno siglo XXI, estos medios tecnológicos, ¿verdad?, resultan para nosotros unas necesidades ya incorporadas por satisfacer el ánimo de saber cómo están nuestros familiares a la distancia, más ahora con esta pandemia. Nosotros inclusive estamos desarrollando como necesidad esta implementación del Zoom para no perder ese tipo de vínculo con los estudiantes y seguir desarrollando, ¿no es cierto?, nuestras clases, ¿ya? Son ilimitadas en número, en un ratito lo voy a corregir.
A ver, las siguientes tienen que ver con las limitadas en capacidad. Este tipo de características tiene que ver que para satisfacer cada una de estas necesidades basta con una cantidad determinada del bien u objeto para poder satisfacerlas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo sed, a ver, cuando yo tengo mucha sed, estoy muy cansado, digamos que durante las primeras horas no he podido ni siquiera tomar el desayuno, ni ingerir un poco de sorbo de agua, ni nada, basta con que yo pueda tomar un poco, medio vaso de agua, y yo ya habré satisfecho ese tipo de necesidad, ¿no es cierto? Ese tipo de necesidad que para mí era una sensación de carencia por la sed, basta con que yo haya tomado un poquito de ese sorbo de agua, yo ya satisfice mi necesidad. Eso significa, muchachos, que todo tiene también su límite, ¿no? Por más que nosotros podamos tener mucha sed, no podemos estar, pues, de pronto, tome, que tome, que tome, que tome, que tome agua. O cuando tenemos hambre, comer y comer y comer y comer y comer. Tiende esta necesidad porque llega a una capacidad de soporte, donde ya has logrado finalmente desde el primer alimento, desde el primer sorbo, ya saciaste esta necesidad, ¿no es cierto? Lo otro tiene que ver ya con temas de energía, con lo fundamental para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Pero hablamos propiamente de saciar, de satisfacer esa sensación desagradable que nos produce el hambre o la sed, por ejemplo, ¿ya? Entonces a esta característica se le va a llamar limitadas en capacidad. Las otras, a ver, estas limitadas en capacidad están directamente relacionadas con la ley de Gosen, algo que te lo voy a ir explicando al término de esta sesión, ¿sí? Bien. La otra, ¿cuál es? Varían en intensidad. ¿Qué significa que varían en intensidad? Lo que pasa es que esta característica va a ser relativa a cada persona, ¿no? Debido a que no todos tienen la misma urgencia para satisfacer un tipo de necesidad. Generalmente, estas necesidades van de orden biológico, como comer, vestirse, ¿no es cierto? Y son las más apremiantes, son las más urgentes para que el individuo luego decida qué tipo de necesidad para él es la más urgente. Por ejemplo, ¿no? De repente, después de beber, una persona puede decidir realizar su jornada de estudio cotidiana, mientras que otra, después de beber, una persona puede decidir realizar deporte o de repente irse a un evento social. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con las determinadas urgencias, ¿no es cierto?, de cada tipo de individuos, ¿ya? Cada tipo de individuos, cada tipo de personas, por las que no todas, de alguna otra manera, obedecen en el mismo grado el tipo de necesidad. Por ejemplo, yo sé que de repente tú tienes algunos compañeros, ¿no? Ya terminaron el colegio capaz, o ya han llevado algunos meses de preparación para postular a la universidad, pero capaz en este contexto, no todos tienen para resolver esta necesidad de estudiar. Tú lo estás llevando por delante, ¿cierto? Como una necesidad apremiante para ti, porque tienes que esforzarte en función de satisfacer ese deseo que tienes, que es el de ingresar a la universidad. Para otro conjunto de jóvenes, su necesidad hoy será trabajar, porque no hay más recurso para poder subsistir dentro de las familias en medio de esta crisis sanitaria. Entonces te das cuenta, varían en intensidad porque depende de cada urgencia de cada individuo. Dicho sea de paso, todas estas, principalmente las necesidades que van ligadas a lo social y a lo vital, están íntimamente relacionadas a las condiciones objetivas, ¿verdad? Las condiciones sociales en las que el hombre habita. Cuando hablo de hombre, entendemos varones y mujeres, ¿verdad? Estamos sujetos dentro de este sistema, además, sistema capitalista. Bueno, las otras características tienen que ver que las necesidades son concurrentes. ¿Qué significa que son concurrentes? Lo que pasa es que no hay un orden al presentarse las necesidades, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, la capacidad de discernir y de definir entre nosotros. Pueden aparecer necesidades múltiples. Quiero trabajar, quiero estudiar.
de repente quiero irme al paseo, pero tengo que estudiar, ¿te das cuenta? Hay dos necesidades muchas veces que se van desenvolviendo de manera múltiple, van apareciendo de manera correlativa. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, es posible, muchas veces no es posible satisfacer todas las necesidades a la vez. Por eso, uno siempre parte por satisfacer las que son más urgentes o las que son más apremiantes. En el caso específico, el ejemplo que te hice con los jóvenes que quieren estudiar y los que quieren trabajar, ¿no es cierto? Como un deseo, se presentan ambas actividades, y yo parto justamente por ver dentro de mis posibilidades cuál es lo más apremiante para mí. Y eso tiene que ver con decidir en medio de mis condiciones cuál es lo que yo finalmente voy a pasar a resolver. A eso es cuando hacemos mención a estas necesidades concurrentes, ¿ya? Entonces, la concurrencia de necesidades, ¿qué cosa va a hacer? Va a obligar al hombre a elegir, ya que no podrá satisfacer todas las necesidades a la vez y debe hacerlo, pues, en el momento de su mejor o de su mayor urgencia, en lo más apremiante. Muy bien, muchachos. Ahora, la siguiente característica tiene que ver con complementarias en su satisfacción. A ver, ese tipo de, ese tipo de necesidades tiene que ver con el siguiente. A ver, acá siempre se suelen desarrollar ejemplos ligados a la educación. Por ejemplo, ¿no? Para estudiar de manera adecuada, nosotros debemos de requerir de una buena infraestructura para que tú puedas estudiar y rendir bien en la academia, pese a que estamos en esta condición virtual, de todas formas para que puedas rendir, ¿qué necesitas? Necesitas alimentarte. Sin alimentación no vas a poder rendir más. Por más que le dediques 10 horas, si no te alimentas, si no desayunas, por ejemplo, no vas a lograr desarrollar una buena sinapsis. Si no tomas líquido, peor. Entonces, estas necesidades que son complementarias en su satisfacción obedece al cumplimiento de esta necesidad urgente, pero a su vez también poder establecer en medio de resolver necesidades que se van a aparecer de manera complementaria. Quiero estudiar, por ejemplo, muchos estudiantes del colegio estatal, vemos hoy en día con el tema de la pandemia, y estas clases virtuales a través del Aprendo en tu casa, ¿no? Aprendo desde mi casa, estos programas del Ministerio de Educación, hemos logrado ver que no todos tienen las mismas condiciones. Quienes viven más ligados a las urbes tendrán acceso a televisor, ¿no es cierto?, a radio, o por ahí también en el mejor de los casos a internet, pero quienes están más alejados en las zonas rurales, en las zonas recónditas del país, a veces hasta ni radio hay para poder lograr escuchar su clase. En ese sentido, para este pequeño, para este estudiante, la necesidad de tener ese elemento de comunicación, hasta un celular, para poder llevar a cabo la clase, se convierte en una necesidad complementaria. Y muchas veces estos elementos van a partir a ser indispensables para poder lograr lo más urgente, que es educarse, ¿no? Bien. A ver, lo siguiente, vamos a pasar a explicar entonces las necesidades sustituibles en su satisfacción. Esto tiene que ver, por ejemplo, con si yo quiero satisfacer la necesidad de transporte, puedo utilizar, por ejemplo, los automóviles, los trenes, el metropolitano, ¿no es cierto? Los buses, si de repente me quiero ir a una provincia o quiero viajar a otro país, aviones, buses. De igual manera, para otros ejemplos, como en el caso, por ejemplo, de satisfacer la necesidad de sed, podemos beber agua, refrescos de frutas, té, café, leche, hasta gaseosa. De igual manera, para satisfacer la necesidad de vestimenta, podemos comprar un polo, una blusa, una casaca, una chompa, ¿te das cuenta? Son sustituibles en su satisfacción. No tengo para comprar pollo, lo sustituyo de repente con el pescado. No hay para el pescado, no hay para el pollo, bueno, un huevo. De esa manera nosotros vamos a lograr satisfacer nuestra necesidad de hambre. Bien, finalmente vamos a ver las necesidades que tienden a fijarse, y estas tienen que ver necesariamente con, están vinculadas también a un enfoque bastante subjetivo, ¿ya? Porque
es a través de la forma en cómo se satisface una necesidad para que ésta se repita y finalmente se convierta en una costumbre difícil de modificar. Esto, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Digamos así, en tu caso específico, un estudiante se acostumbra a leer todas las noches antes de dormir, porque está fijado, ¿no es cierto?, su meta. ¿Cuál es? Ingresar a la universidad. Entonces, él ha tomado un hábito, leer antes de dormir. Pero una vez cumplida esta meta, es decir, una vez que ya has logrado ingresar a la universidad, seguirá leyendo un libro todas las noches, porque ya has formado, es decir, ya has fijado esa necesidad que tú mismo has logrado establecer para poder cumplir tu meta, en este caso, el ingreso de la universidad. Te das cuenta que a veces este tipo de característica hasta se puede ligar también con el método, ¿no? Con el método, en el caso específico, con los hábitos propiamente fijados que vamos a obtener nosotros de manera individual como parte de una organización o de un plan de estudios, que de manera individual lo podemos desarrollar. Muy bien, muchachos. Estas son entonces las características ilimitadas en número. Reitero que esta parte la voy a corregir, son ilimitadas en número porque son múltiples y devienen con el desarrollo de la sociedad, mientras la sociedad más avance, sobre todo en esta, ¿verdad? El sistema capitalista ha generado hasta necesidades, ¿no? Ha creado necesidades, ha creado y ha inventado necesidades. Y estas se ligan finalmente pues con la enajenación, la alienación que puedan tener muchas personas porque estamos circunscritos de este tipo de sociedad en el que se usan mucho, por ejemplo, los medios de comunicación, el marketing y otras formas para hacerte notar que eso es lo que tú necesitas ahora, ¿no? Estamos hablando hasta de la moda, cómo se usa la moda para determinados fines que están más ligados a desarrollar ganancias que a satisfacer las necesidades de la sociedad. Y limitadas en número, limitadas en capacidad, tenemos un tope en que finalmente logremos satisfacer determinadas necesidades, ¿no es cierto? Hay siempre un tope y está ligada, como ya te expliqué, con la ley de Gauss. ¿Varían en intensidad? Por supuesto que sí, ya habíamos explicado que estas van a devenir justamente qué consideramos que es lo más urgente y apremiante para nosotros. Estas tienen que ver principalmente con el orden biológico, comer, beber, vestirse, etc. Son concurrentes porque vienen muchas a la vez, y aquí pues vamos a prevalecer por la determinación y definición que nosotros podamos tener en ese momento. ¿Qué podemos desarrollar hoy en plena crisis sanitaria, en pleno COVID-19? Estudiamos o trabajamos, ¿no? A esta situación nos ha demandado también el actual momento. Son complementarias en su satisfacción porque para yo poder rendir bien, estudiar, que finalmente quiero ingresar a la universidad, debo alimentarme bien, debo de tener también un espacio, ¿no es cierto?, en los jóvenes, ahora en los niños de la educación básica regular de los sistemas educativos públicos, requieren medios para poder finalmente acceder a la educación a distancia, a la educación virtual que ha desenvuelto también el Ministerio de Educación, un programa que no ha contemplado las condiciones de más de miles y miles de estudiantes de primaria y secundaria. ¿Qué más? Para ello también son sustituibles en su satisfacción, ¿no es cierto? Si no tengo de repente, tengo la necesidad de beber, tengo mucha sed, lo que voy a proceder a realizar es tomar una taza de café, té, agua, gaseosa, etc. Son sustituibles en ese sentido. Eso está ligado también a los bienes sustitutos, ¿ya? Algo que vamos a ver más adelante. Y tienden a fijarse porque esos tienen que ver con los hábitos, ¿no? Que uno ya va a incorporarse, como el ejemplo que te di del joven que estudia en las noches antes de haber ingresado a la universidad y luego ya cumplido la meta, mantiene todavía ese hábito. Entonces estamos en un momento adecuado, jóvenes, para poder inclusive establecer ese tipo de actividades, este tipo de hábitos, ¿no? Yo te aconsejo que formemos siempre un método, ¿no? Todos los días deberíamos de tener un plan mínimo que hacemos en la mañana como un horario, te va a servir definitivamente. Estoy segura que también tú lo has puesto en práctica.
Bien, chicos, entonces estas son las características, por favor, las definiciones de las necesidades. Acuérdate que es la sensación de carencia o ausencia de algo. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar ya la clasificación propiamente de las necesidades. Vamos a hablar de las necesidades primarias, conocidas también como necesidades vitales, necesidades secundarias, también llamadas necesidades sociales, necesidades terciarias, también conocidas como las necesidades, superfluas, suntuarias, que no son indispensables para el desarrollo social o cognitivo, ¿no? Entonces aquí, como ya te está manifestando, estas necesidades primarias son de orden biológico, fisiológico o vitales, ¿no es cierto? De lo que nosotros propiamente requerimos, alimentarnos, vestirnos, y estas, justamente de ahí su nombre, son vitales porque debemos vestirnos, ¿no es cierto? Debemos alimentarnos y con ello también tener una vivienda, una casa. Si te das cuenta, estas están ligadas con nuestros derechos también fundamentales, en parte de estas, ¿no? Satisfacer estas necesidades primarias son indispensables para poder desarrollarnos. Sin estas no vamos a poder hacer lo siguiente. Entonces, de alguna otra manera, está de alguna otra manera directamente relacionada con la característica de complementarias en su satisfacción. ¿Ya? La segundo tipo de necesidades tienen que ver con las necesidades sociales, también conocidas como necesidades secundarias. Son estas necesidades que van a permitir al hombre mejorar la condición de vida. Son de carácter social y psicológico, ¿no es cierto? Estudiar, por ejemplo, hacer deportes, en fin, ese tipo de necesidades que nos permitan a nosotros desarrollar y mejorar la condición de vida que tenemos. Hoy, en medio de esta crisis sanitaria mundial, ¿no es cierto? Uno de los problemas que también van a enfrentar muchas personas por la acumulación de estrés, de ansiedad, de repente por tener hábitos alimenticios desordenados, puede generar en un problema de cuadros hipertensos, cuadros de obesidad mórbida, y ello va a significar también un problema para no permitir mejorar la condición de vida de las personas. Así también va a impulsar cuál necesidad, por ejemplo, los deportes, ¿no? Por ejemplo, en sus necesidades primarias, desarrollar una mejor dieta. ¿Qué más? En el tema de la educación, desarrollar, definitivamente mejorar pues las condiciones a través de un oficio, una profesión, y con ello también desarrollar nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra sociedad. El último tipo de clasificación de necesidades tiene que ver con las necesidades terciarias, las necesidades suntuarias o también las superfluas, que no son imprescindibles, ¿no? Para el desarrollo cognitivo o social. ¿Por qué? Porque tiene que ver más con, por ejemplo, ¿no? Acá la imagen que te he colocado, a ver, comprarse un Audi de 250.000 dólares, por ejemplo, ¿no? Usar prendas, yo necesito vestirme, sí, pero si la necesidad tiene que ver con satisfacer mi vestido, ¿cuál sería la diferencia entre comprarme un polo de gamarra y otro, un polo Roxy, ¿no? O de otras marcas. Eh, Esto ya tiene más que ver con el tema de la vanidad, ¿verdad? Está muy ligada. Estas necesidades terciarias son necesidades hasta creadas, inventadas, ¿verdad? Son necesidades que finalmente lo que han permitido es un tema de hasta de enajenación de estos productos, de estas mercancías, que no cumplen más función que el de generar una vanidad en medio de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Dicho sea de paso, con esto no digo que, ay, mis, entonces hay que comprarnos cualquier cosa, no, pero vayamos a justamente a ver ese tipo de límites, ¿cierto? Conozco, por ejemplo, a muchas personas que estas necesidades terciarias pasan a ser hasta sus necesidades primarias, o sea, a eso voy, ¿no? En cómo se va a ir degenerando este tipo de situaciones y de prácticas. Entonces, nuevamente te reitero, las necesidades primarias son sin estas no se puede, pues, no se puede vivir. Tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que tener un techo, ¿no es cierto? Son finalmente indispensables
para que la humanidad pueda vivir. Las necesidades sociales ya son de otro carácter, ¿verdad? Es para poder desarrollar y mejorar tus condiciones de vida. Esto te lo da a través principalmente del estudio, también del deporte, que te van a permitir mejorar tus condiciones actuales de vida. Y las necesidades terciarias que si yo no cumplo, si yo no hago, si yo no logro comprarme ninguna de estas cosas, no me van a hacer menos o más. Es decir, no va a tener ningún impacto, en todo caso, en relación a generar una mejor condición de vida, ¿no? Una mejor condición de vida. Pero ¿qué pasa si de repente, no sé, yo quisiera, pues, yo tengo mi Volkswagen, ¿no? Y quiero comprarme otro carrito de mejor nivel. Bueno, eso se puede desarrollar en medio de que este vehículo ya es arcaico, es obsoleto, no te permite satisfacer la necesidad de transporte, más que resolver el problema, lo que genera es más gasto, entonces eso es válido, ¿no? Eso es válido, por supuesto que sí, pero vayamos al punto de este tipo de comportamientos y hábitos a veces que existe, ¿no es cierto?, en determinadas poblaciones, para poder prevalecer esto como la meta de cada fin de mes, ¿no es cierto? Comprarme algo nuevo, algo que me genere a mí ese tipo de satisfacción. A eso voy, ¿no? A ese tipo de satisfacción que en lugar de saciar, ¿no es cierto?, tus condiciones de mejorar tu vida o de satisfacer propiamente lo indispensable para nuestra vida, ya va marcando más con el tema de vanidad, por más, digamos, por más inofensivo que pareciera, ¿no? Por más inofensivo que pareciera. Entonces, necesidades primarias o vitales, necesidades secundarias o sociales y necesidades terciarias o suntuarias. Muy bien, chicos, estamos a 4 minutos ya y ya estamos en la penúltima necesidad. A ver, te voy a explicar de manera concreta tu proceso de satisfacción, esta sensación de carencia o sensación de falta de algo. Primero la tenemos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo no he tomado desayuno, ¿no? Mi sensación de carencia es el hambre. Inmediatamente, como tengo hambre, aparece una representación en mi mente. Eso se llama el deseo. Una manzana, un pan con jamonada, un pan con queso, un pan con mantequilla. Para yo satisfacer eso que ha aparecido en mi mente como deseo, debo de esforzarme, un esfuerzo físico. Ese esfuerzo físico está íntimamente ligado con levantarme, ¿no es cierto?, prepararme mi desayuno, cortar una taja de queso y prepararme el pan, y finalmente comer. Esto me va a satisfacer la necesidad, por supuesto. Te das cuenta ese ciclo. Sensación de carencia, deseo, esfuerzo físico y satisfacción, ¿ya? A ver, la siguiente es la que te expliqué, ¿no es cierto? Bueno, acá he puesto la imagen, el escudo de la UNI, pero puede ser de San Marcos también. Acuérdate que tu sensación, tu carencia de algo, ¿qué cosa es? Yo quiero ser un profesional, mi deseo inmediatamente se representa la universidad donde yo quiero postular, en este caso San Marcos, la UNI, pero para ello debo de hacer un esfuerzo, mi esfuerzo está ligado a las acciones físicas y mentales, el estudio, ¿verdad? La disciplina que tú ya debes de ir formándote en este momento para poder cumplir esta satisfacción, ¿no? Y la satisfacción está íntimamente ligada ¿con qué? Con la desaparición de esa necesidad, resolviste el problema. Aquí lo que te quería explicar, esto ya es como último aspecto de la clase del día de hoy, la ley de Gossen. ¿Qué cosa es la ley de Gossen? Es una expresión teórica que va a relacionar dos variables, la satisfacción por un lado y el deseo. Esta satisfacción tiene una relación además de inversamente proporcional. Mientras más satisfacción tenga yo, menos deseo. ¿Ya? Así se da la lectura. Mientras más satisfacción de esa necesidad, menos deseo. Claro, si mi deseo es, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo trazado en este año? Ingresar a San Marcos. Muy bien, esa es mi sensación de carencia, mi ausencia de algo, ¿no es cierto? Me falta algo. ¿Qué cosa es? Yo quiero ser un profesional. Inmediatamente, para resolver esa carencia, se representa en mi mente el deseo. Ese deseo viene tras la imagen del escudo de la UNI, de San Marcos, de Villarreal, de Cantuta, de las universidades que nosotras elegimos.
este deseo tiene que ser satisfecho, pero para ser satisfecho está íntimamente ligado con el esfuerzo que yo voy a desarrollar para el cumplimiento del mismo. Entonces, cuando yo ya satisfice este deseo, automáticamente el deseo desaparece. Ya en esa segunda etapa de la formación profesional, o mejor dicho, en la primera etapa de la formación profesional, tu deseo va a ser terminar la carrera. De repente otros van a tener esa, esa sensación de carencia con tener un trabajo. Automáticamente se te aparece dónde quieres trabajar y tendrás que esforzarte, ¿verdad? Durante todo este espacio del cual tú vas a ser partícipe dentro de la universidad. Entonces recuerda la ley de Gosen, relaciona dos variables inversamente proporcional, mientras el deseo disminuye, la satisfacción se incrementa. Esto quiere decir, mientras yo ya más satisfacción del hecho, de la ausencia de esa necesidad, menos deseo. Ya la imagen de la unidad de preguntas, entonces van a dejar de aparecer. Chicos, nos vemos en el siguiente bloque ya propiamente para resolver las preguntas, ¿no? Hasta aquí entonces la parte de la teoría, Miss. Voy a compartir mi pantalla. A ver, reiterar, ¿no? Reiterar las características de las necesidades, ¿sí? Reiterar las características de las necesidades, las cuales parten por, recuerda, son ilimitadas en número porque estas van a ir apareciendo mucho más en medio del desarrollo también de la sociedad, ¿ya? Esos son ilimitadas en número. Ya lo corregí, ya lo voy a mandar también a la MIS para que tú lo puedas tener ahí adecuadamente como parte de tu teoría. Limitadas en capacidad porque recuerda que todos tenemos un tope de poder satisfacer a través de estas acciones, estas necesidades, ¿sí? Varían en intensidad, ya saben, depende de cada quien, ¿verdad? Esté asumiendo estas sensaciones o ausencias de algo, ¿ya? Son concurrentes porque aparecen múltiples en un determinado momento y esto va a significar ya la determinación para determinadas personas, individuos, cuál es lo más urgente, cuál es lo más apremiante. Son complementarias en su satisfacción porque para poder estudiar, por ejemplo, necesitamos alimentarnos. Son sustituibles en su satisfacción. Si tenemos sed, podemos tomar té, café, leche, gaseosa, agua, etc. Y tienden a fijarse con el tiempo que estas son más ligadas a cómo se van a formar los hábitos, ¿no? El claro ejemplo que te mencioné en relación a los estudiantes que se formaron por necesidad, estudiar en las noches, ¿verdad? Leer de repente una hora antes de acostarse. Una vez ingresada a la universidad, esto ya pasó a ser parte inclusive de sus hábitos, ¿no? Generándose primero como una necesidad. A eso se le llama a que tiendan a fijarse en el tiempo. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a compartir para poder desarrollar nuestras preguntas y marcarlas adecuadamente, ¿ya? Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. A ver, dice, la sensación desagradable que experimenta el ser humano y que logra desaparecer mediante su satisfacción es, ¿qué cosa será, chicos? ¿Cuál alternativa es? ¿El costo? ¿La pobreza? C, la escasez. D, los servicios. O la E, la necesidad. ¿Mm? La necesidad, ¿verdad? Entonces, esta es como alternativa de esta pregunta. Muy bien, la necesidad, acuérdate, pues ese es la sensación desagradable. Por eso decimos que es desagradable, ¿verdad? Una sensación de ausencia, de falta de algo, de carencia, que tiene que ver con necesidades fisiológicas, con aspectos materiales o inmateriales. Muy bien, ¿qué más? La pregunta número 2. Con el desarrollo de la sociedad, nuevas situaciones hacen que surjan nuevas necesidades, haciendo que éstas sean, con el desarrollo de la sociedad, ¿no es cierto? Con el desarrollo de la sociedad, nuevas situaciones hacen que surjan nuevas necesidades, haciendo que éstas sean,
A ver, A, concurrentes, ilimitadas en número, limitadas en capacidad, sustituibles en su satisfacción, complementarias en su satisfacción. A ver, ¿cuál será de todas estas? Son aquellas necesidades que surgen, ¿no?, en medio de este desarrollo de la sociedad. Acuérdate, justo fue lo primero que te he explicado, ¿cierto? Está íntimamente ligado con las ilimitadas en número. Ilimitadas en número. ¿Bien, chicos? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la tercera pregunta. Igual, como te expliqué hace un momento, yo estoy leyendo, si es que quieres escribir también en el chat, también yo lo puedo revisar, ¿sí? Cualquier pregunta, ya sabes cómo procedemos. Las necesidades para el ser humano son concurrentes, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo son concurrentes estas necesidades que se presentan para el ser humano? A, ¿se pueden sustituir unas por otras? Para satisfacer una, ¿se debe satisfacer previamente otras? ¿Se convierte en una costumbre la forma en que se satisfacen? Una misma necesidad se puede satisfacer con diferentes bienes, se presentan a la vez y se deben jerarquizar para su satisfacción. Las necesidades para el ser humano son concurrentes y estas, ¿te acuerdas? Dependen, ¿no es cierto? Dependen cuáles son más apremiantes, cuáles son más apremiantes. Tengo hambre y quiero ingresar a la universidad. Bueno, lo que vamos a pasar es a ordenarlas jerárquicamente, ¿cierto? Y vamos a proceder en satisfacer primero, ¿qué cosa? Mi hambre, la necesidad de hambre, ¿ya? Bien, chicos. Entonces la alternativa E. Muy bien, para que tú puedas visualizarlo también, por favor. Dentro de esta la alternativa E. A ver, ¿cuáles son las necesidades que permiten el desarrollo del ser humano? ¿Cuáles son las necesidades que permiten el desarrollo del ser humano en la sociedad? A ver, ¿qué dice tu compañero Henry? Plantea la E. Son las necesidades secundarias, muy bien, conocidas también como necesidades sociales o también el otro nombre, chicos, necesidades generales, ¿ya? Necesidades generales, muy bien. Vamos entonces con la pregunta número 5. Señale la teoría que explica la característica de las necesidades de ser limitadas en capacidad. Señale la alternativa correcta, ¿no? O la teoría, perdón, que explica la característica de las necesidades de ser limitadas en capacidad. Acuérdate cuando son limitadas en capacidades porque ya lo hemos saciado. Muy bien, Henry, efectivamente, ¿no es cierto? La alternativa ligada a la ley de Gosen. Acuérdate que la ley de Gosen establece dos variables, las variables conocidas como la satisfacción y el deseo, ¿ya? Mientras más satisfecha está esta necesidad, menos deseo. El ejemplo clarísimo, ya están marcando todas ya, el ejemplo clarísimo en función a ingresar a la universidad. Indique cuáles son necesidades secundarias: joyas y deporte, recreación y salud, educación y deporte, vivienda y vestimenta, alimentación y diversión. Bueno, clarísimo, ¿verdad? La alternativa C, que es la que hemos estado marcando, los ejemplos clarísimos que hemos estado dando en función a este tipo de necesidad, ¿ya? Necesidades secundarias, necesidades sociales o necesidades generales, ese es el tercer nombre también que llevan estas necesidades secundarias. La satisfacción de necesidades siempre de la misma forma permite deducir que las necesidades, la satisfacción de necesidades siempre de la misma forma permite deducir que las necesidades, muy bien, ¿no es cierto?, son concurrentes, son limitadas en capacidad, son sustituibles o son complementarias en su satisfacción. Son la alternativa A, tienden a fijarse. El ejemplo clarísimo que te he visto, y Henry ya se fue hasta la 12, creo, ¿no? Muy bien, Henry. A ver si tus demás compañeros también, este tema estará claro para los demás. Yo espero que sí. El deseo decrece conforme se satisface la necesidad de una expresión que explica que las necesidades son, concurrentes, ilimitadas en número, limitadas en capacidad,
sustituibles en su satisfacción o complementarias. Dice, el deseo decrece conforme se satisface la necesidad. Es una expresión que explica que las necesidades son limitadas en capacidad, ¿no es cierto? Son limitadas en capacidad. Acuérdate que llega a su tope. Es, por ejemplo, el tema de tener mucha sed. Basta con ese primer sorbo de agua. Muy bien, tu compañero ya resolvió todo. Estará bien, ¿no es cierto, Henry? Estará bien lo que ya hemos marcado, si no hay ninguna duda, y los demás compañeros también. La 9, señala en qué casos se satisface una necesidad primaria. Primaria, estamos hablando de necesidades biológicas, de necesidades vitales. A, pertenecer a un club social, gozar de buena nutrición, obtener un título profesional, viajar al extranjero por turismo, conocer Machu Picchu en vacaciones. Definitivamente es la que está ligada con la alimentación, la alternativa B. La pregunta número 10 dice, María estudia en la universidad de lunes a viernes y los fines de semana acude al cine o al teatro con sus amigos. Se puede afirmar que María satisface necesidades. A ver, ¿qué me dices tú? María estudia en la universidad de lunes a viernes y los fines de semana acude al cine o al teatro con sus amigos. Se puede afirmar que María satisface necesidades. Desde ya, si María estudia, está cumpliendo las necesidades secundarias, ¿verdad? Secundarias. ¿Qué más? Te planteo el siguiente ejemplo, la siguiente actividad que hace María. Acude al cine o al teatro con sus amigos. Bien, son necesidades terciarias, son las necesidades suntuarias, que si te das cuenta, no hacer, no cumplir estas necesidades no pasa nada, ¿no? No nos va a generar, pues, digamos, un problema cognitivo, no vamos a sentir carencia, en todo caso, de un tipo de necesidad más ligada a la necesidad primaria para que puedas comprender esta alternativa, ¿ya? Las necesidades secundarias y necesidades terciarias son parte de las actividades que María desenvuelve, estudiar e ir al cine y al teatro con sus amigos. 11. La población que se encuentra en situación de pobreza tiene dificultades para. ¿Para qué tendrá? Te dice, la población que se encuentra en situación de pobreza. Cumplir la ley de Gosen, elevar su consumo suntuario. Cuando te dice elevar su consumo suntuario, tú estás comprendiendo de que desenvuelve un tipo de necesidad suntuaria, la eliminamos. Satisfacer necesidades superfluas, nada que ver. Satisfacer necesidades primarias, sustituir necesidades secundarias. A ver, te dice, la población que se encuentra en situación de pobreza. Para las personas que están en situación de pobreza, ni siquiera van a lograr satisfacer o cumplir con la ley de Gosen, que está íntimamente vinculada a resolver, ¿no es cierto?, ir disminuyendo ese deseo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a marcar la alternativa D, porque para quienes son pobres, y hoy con esta crisis muchos van a engrosar estas estadísticas, es muy complejo satisfacer las necesidades primarias. Estamos hablando de alimentarse, de vestirse, de tener un techo. Hoy ha cambiado también podemos decir, el tiempo atmosférico, ¿verdad? Ya estamos con bastante frío, lloviznas, y las personas que viven de repente en condiciones que ni siquiera tienen material noble en sus propias viviendas, también se verán mucho más afectadas por esta crisis, sumado a que no se puede ni siquiera ir a trabajar todavía, ¿verdad? Porque seguimos en un aislamiento obligatorio, en una cuarentena obligatoria por este problema sanitario. Bien, la alternativa a la pregunta 12 dice, José desea realizar estudios superiores y revisando las opciones que tiene, su objetivo es ingresar a la universidad u optar por una carrera técnica. Las dos alternativas le otorgan a José la misma satisfacción, ¿no es cierto? Es ser un profesional. En este ejemplo, las necesidades. A ver, ¿cuáles van a ser estas necesidades? Dice, desea realizar estudios superiores
y revisando las opciones que tiene, su objetivo es ingresar a la universidad u optar por alguna carrera técnica, o ingresa a la universidad o a un instituto. Este ejemplo, ¿cuáles son la alternativa correcta? A ver, en este ejemplo las necesidades tienden a fijarse, varían en intensidad, son limitadas en capacidad, son sustituibles en su satisfacción o son complementarias en su satisfacción. Son sustituibles, ¿verdad? Porque de lo contrario, de no poder ingresar a la universidad, yo tengo otra alternativa, y esa alternativa está ligada con los institutos. Es algo que debemos de obtener, debemos de ir incorporando también como parte, ¿no es cierto?, de nuestro plan para poder acceder a un determinado oficio o profesión, ¿no? Entonces, estas son parte de las respuestas de estas 12 preguntas, que hemos desarrollado a continuación. Chicos, ¿tú tienes algunas inquietudes de repente en relación al tema que hemos expuesto el día de hoy? De repente con alguna pregunta que hemos marcado no estás muy convencido, puedes participar. Tienes en todo caso el chat o el micro también, sí, la MIS también lo permite para que puedas intervenir. ¿Alguna pregunta? Estoy dispuesta para resolver tus dudas. A ver, me escribes si estás ahí. Sigues ahí conmigo, ¿verdad? Ah, ok, la ley de Gosen, ya, muy bien. A ver, Edison, la ley de Gosen. ¿Alguno más tiene otro problema con esta ley tratada en este tema? ¿O de lo contrario, otras inquietudes? Sí, muy bien, Piero, tú también, ya, perfecto. Entonces me avisan también si tienen otro problema, ¿ya? Dentro de repente no se ha comprendido bien esta ley, la ley de Gosen. Muy bien, chicos, como ya te había explicado, esta teoría que se va a normar se va a desenvolver a través de establecer como parte del cumplimiento de esta satisfacción, y está íntimamente ligada, ¿recuerdas? Eh, a ver, vamos a compartir mi pantalla, ¿ya? Mi pantalla de las diapositivas otra vez. Bien, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a compartir entonces. Ahí está. Bueno, ya verifiqué, ya corregí también el error de aquí de la característica, ¿ya? Muy bien, las limitadas en capacidad. ¿Recuerdas? Te había explicado que justamente parte de la segunda característica que tiene que ver con limitadas en capacidad es porque el organismo tiene un límite para satisfacer sus necesidades, todos nosotros, ¿verdad? Y vamos a comprenderla de la manera mucho más sencilla, como por ejemplo beber un vaso de agua. Esto de acá está íntimamente ligada, por ejemplo, con saturar la necesidad. O sea, dentro del cumplimiento, específicamente, por ejemplo, el tema de tener sed o de tener hambre. Esto va a significar que, lo que te decía, yo tengo mucha sed, Miss, no he tomado agua es más, ni siquiera he tomado desayuno, pero tengo sed. Muy bien, tengo mucha sed. Yo de repente al retornar, no sé, de repente a la casa de un amigo, por favor invítame un vasito de agua, ¿no? Me va a dar un vaso de agua. Como tengo tanta sed, yo voy a tomármela, pero de porrazo, ¿verdad? Es lo que usualmente hacemos, ¡plá! Nos tomamos de porrazo este vaso de agua. En el segundo vaso de agua, te pregunto yo a ti, ¿tendrás el mismo nivel de deseo de satisfacer esta primigenia necesidad de la sed? O sea, con la misma énfasis, ¿no? De que ya no, me muero de sed, me muero de sed, necesito tomar sed, y que corriendo has ido a la casa de tu amigo y has tocado la puerta, has hecho un esfuerzo físico, y de lo contrario has obtenido, pues, un vaso de agua. Con el segundo vaso de agua, tú me dirás, Miss, pero cada organismo es distinto. Mi amigo de repente con 3 vasos, para él
ya cubrió su necesidad de sed. Sí, es cierto, ¿no? Depende, varía en intensidad. Te das cuenta que los dos están íntimamente relacionados. Varían en intensidad, por supuesto. Pero con el primer vaso de agua que tú ya te has tomado, ya lograste saturar, ¿no es cierto?, esa necesidad. Ya llegaste, mejor dicho, a saciar la sed, a satisfacer la sed. Esto está vinculado con lograr desaparecer y llegar al equilibrio, porque cuando uno tiene una sensación de carencia, una sensación de ausencia, que nos falta algo, como en este caso la sed, tener mucha sed, significa que nosotros estamos en desequilibrio, ¿no es cierto? Por eso decimos que es una sensación desagradable. Nos esforzamos para poder llegar a desaparecer, y ahí es donde vamos a ver el tema de la ley de Gosen, la cual va a expresar ese decrecimiento del deseo, aquí está, ¿no es cierto? El decrecimiento del deseo, que nosotros vamos a verlo vinculado a la satisfacción. Aquí está, muy bien. Vamos a ver íntimamente vinculado, por ejemplo, a que este deseo va a decrecer. Es una relación inversamente proporcional. Yo mientras más satisfecha esté, es decir, mientras mi necesidad ya fue resuelta, ya no tengo sed, el deseo desapareció. No sé si ha quedado claro. En todo caso, reitero, el deseo va a decrecer en la medida en que se satisface la necesidad. Eso es la ley de Gosen. Mi deseo disminuye en medida que yo voy satisfaciendo la necesidad. Y clarísimo se ve con el tema de tener sed o de tener hambre también, ¿no? Y yo, por eso nos tenemos que colocar en un ejemplo cotidiano que tenemos todos nosotros. Cuando no tomamos desayuno tenemos hambre. Cuando termina de repente el bloque de economía, tú le vas a decir, mamá, por favor, apóyame, o tú vas a ir, ¿no? Un pan con queso, un pan con mantequilla, lo que fuera, una manzana, un plátano, ¡plá! Te lo vas a comer de manera hasta rápida, porque hay esa sensación de hambre. Es esa sensación incómoda, desagradable, que te lleva a lograr saciar, a lograr cumplir. Desde el primer mordisco, ese deseo que era, imaginémonos, del 100%, desde que tú has dado el primer mordisco de pan o has dado el primer sorbo de agua, ese deseo ya no llega a tener la misma capacidad de 100, ha disminuido de repente en 90. Y mientras vas comiendo y vas bebiendo agua, va a disminuir. Pero ¿qué tú estás haciendo? Por el contrario, estás satisfaciendo. ¿Cómo? Comiendo más, bebiendo más agua. Eso es lo que significa la ley de Gosen, ¿ya? Esto es, entonces, esa relación inversamente proporcional que existe con esta expresión teórica que finalmente va a relacionar estas dos variables. ¿Ha quedado claro, chicos, la ley de Gosen? A ver, escríbeme, por favor, en el chat. ¿Sí? ¿Sí, Edison? ¿Tú, Piero, también ha quedado claro con esta explicación? ¿Sí? Sí, Jocelyn, también. Muy bien. Entonces, esto lo podemos experimentar nosotros, ¿ah? Nosotros lo vamos a experimentar hoy mismo. Es más, ¿no es cierto? De repente hasta en el propio curso hay alguna limitación, no se ha comprendido nada. Pues tengo que preguntar, tengo que leer, y ahí nuevamente voy a ver si es el mismo deseo de incomprensión, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, otra pregunta que tuvieras, o todavía tenemos tiempo, de repente conversar un poquito sobre cómo son las necesidades en el Perú, cómo se desenvuelven de repente las necesidades en nuestro país, a ver qué tanta diferencia hay, ¿no es cierto?, en relación a otros países. A ver, mientras de repente vas formulando alguna otra pregunta, vamos a conversar un poco, ¿no? Un poquito ligando definitivamente pues al tema de las necesidades. A ver, tú debes de entender que hoy día, ¿no es cierto?, con esta pandemia del COVID-19, lo que ha generado, ¿qué cosa es? Es recrudecer la situación de miles, de millones, por decirlo así, de personas en el mundo. En nuestro país no va a ser la excepción. Por ello es de que no es falso lo que te estoy mencionando, y seguramente en las noticias, de repente en Facebook cuando entras, ves alguna opinión, ¿no es cierto?, de alguna de estas personas,
la misma población, el mismo pueblo que expresa sus opiniones a través de las redes sociales porque es el recurso más cercano que se tiene, ¿verdad? El WhatsApp lo estamos usando, me parece, a gran medida, más que antes. Todas estas redes están teniendo mucho más uso que antes, ¿no es cierto? Y algunos de repente que no estaban muy bien dentro de esta dinámica, pues ahora es muy aprensivo por la necesidad de esta pandemia, por la necesidad de educarnos, tenemos que aprender nuevas tecnologías, nuevas formas de poder llegar a cubrir esta necesidad de enseñar y de aprender, ¿verdad? En medio de esto, la pandemia ha recrudecido la situación del Perú, del peruano de a pie, del pueblo peruano. Por ello, no es equivocado plantearte que luego de esta cuarentena las cifras de desempleo se van a disparar, así también como la pobreza. Los que de repente antes de la pandemia creían que estaban en situación cómoda, estamos hablando de la clase media, ¿no? De la clase media que estaba al ras, ¿no? Por ahí que, bueno, sí, tengo mi ingreso, pero todavía puedo caminar, puedo pagar algunos servicios. Hoy con esta pandemia en realidad van a engrosar parte de la pobreza en el Perú. Entonces, esto de alguna otra manera va a chocar con satisfacer las necesidades básicas. Para el peruano de a pie, para nuestro país, ¿cuáles son esas necesidades básicas, no? Esas necesidades básicas definitivamente tienen que ver con alimentarse, tienen que ver con vestirse, tienen que ver con tener un techo y una casa, pero también como necesidades básicas, nosotros vemos hoy más todavía, más recrudecida la necesidad de tener agua potable. Es una necesidad básica. Inclusive hasta el Internet va a convertirse en una necesidad básica, porque sin este recurso, los niños, los jóvenes, difícilmente va a ser que puedan desarrollar o satisfacer sus necesidades sociales. ¿Te das cuenta la actual coyuntura cómo también ha ido generando, ¿no es cierto? O fijando necesidades de repente que en un momento para nosotros eran de segundo orden, o sea, necesidades secundarias, y va a pasar a ser una necesidad primaria, es por la coyuntura en la que nos estamos encontrando, ¿verdad? Nos estamos ubicando. Entonces, en el Perú, pues, ciertamente hay una forma muy, pero muy artera, ¿no? Muy perversa de hacer de que la gran cantidad de peruanos no logre satisfacer ni inclusive estas necesidades ligadas al hambre, a la vestimenta, a la vivienda y hoy por hoy también parte del Internet. Muchos tenemos problemas, yo te contaré una experiencia mía, yo enseño también en colegio y estamos también con esta modalidad, pero lamento decirlo de que no todos están en las mismas condiciones, ¿no? Hasta de conectarse al Internet. No todos tienen laptop, usan los celulares de sus papás para poder seguir conectados a su clase, ¿no? En un primer momento vimos cómo es de que cuando dan el inicio de la cuarentena, ¿te acuerdas? La quincena de marzo. Probablemente muchos pequeños en el colegio, ¡yay! Ya no va a haber clase, qué chévere, ¿no? Pero eso les habrá durado de repente la primera semana. Después cuando esto va agravándose, ligado pues al problema de la salud, un sector sumamente abandonado, va a aparecer otra vez, ¿no es cierto?, el tema de la educación, abandonada también, chicos. Entonces, estas son de alguna otra manera las necesidades que en el caso del Perú son pues insatisfechas, no son cubiertas, ¿no? Depende mucho del esfuerzo de los jóvenes, el futuro que tienen principalmente que ustedes enfrentar y nosotros, de más está decirlo, pues apoyarte y también estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con el impulso que tienes tú y el gran esfuerzo para poder cumplir tus metas, y metas que en esta coyuntura también nos debe de llamar a la acción, ¿no? A la acción en relación pues a lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Huaycán es uno de los sectores también más golpeados por la pandemia y eso obedece también ser, además de reflexivos, plantearnos propuestas de solución, ya no individuales, ¿no? Porque esta pandemia también ha hecho ver que el espíritu burgués que está ligado al individualismo no nos sirve para resolver estos problemas.
todo lo contrario, ¿no? Son las acciones colectivas, identificando, claro está, las limitaciones individuales e inclusive las virtudes individuales que tenemos, va a lograr finalmente potenciar, ¿no es cierto?, esa respuesta colectiva que debemos de imprimir en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Finalmente somos nosotros pues formados en la universidad pública, en los institutos, si tenemos mejores condiciones de repente con el apoyo de nuestros padres, acceder de repente a una vacante en una universidad particular, pero desde ya no olvidar el presente momento, porque de alguna otra manera nos está haciendo ver la situación cruda en la que nos estamos desenvolviendo hoy en día, chicos. Entonces, eso quería hablarlo un poquito contigo. No sé pues si de repente hay algunas otras preguntas en relación al tema. Me parece que el siguiente tema que vamos a ver tiene que ver con procesos económicos o bienes y servicios. Ahí lo voy a revisar en un ratito y seguramente ese tema va a requerir de más bienes y servicios, es lo que nos toca después, ¿no? Eso va a permitir también que nosotros podamos eh, elaborar algunas preguntas. Yo invito a que tú puedas resolver o realizar ello para la siguiente, cosa que también si tenemos este espacio podemos seguir conversando, ¿ya? A ver, en todo caso tenemos un tiempito más, te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder, a ver, esto, ya, te voy a hacer una pregunta, Dice, el hombre experimenta a diario sensaciones de carencias. Para poder satisfacerlas debe A. Disminuir sus necesidades. B. Reemplazar una necesidad por otra. C. Generar una nueva necesidad. D. Realizar actividades económicas. E. Tener solo necesidades espirituales. Otra vez. El hombre experimenta a diario sensaciones de carencias. Para poder satisfacerlas debe A. Disminuir sus necesidades. B. Reemplazar una necesidad por otra. C. Generar una nueva necesidad. D. Realizar actividades económicas. E. Tener solo necesidades espirituales. A ver, ¿qué marcarías tú como alternativa respuesta en esta pregunta? ¿Qué marcarías tú como alternativa correcta en esta pregunta? A ver, Piero, Juan dice, la A dice disminuir sus necesidades y Piero ha marcado la E, ¿no? A ver, disminuir sus necesidades, pero te plantea que el hombre experimenta a diario sensaciones de carencia. Edison también plantea la A. La A dice disminuir sus necesidades, ¿ah? Y tu compañero ha marcado la E, tener solo necesidades espirituales. Para que el hombre pueda satisfacer esa carencia, ¿qué necesita? Desarrollar un esfuerzo, ¿te acuerdas? Desarrollar un esfuerzo. Este esfuerzo, ¿con cuál está determinado, chicos? Acordémonos, mira, la sensación de carencia, que es la que todos expresamos, todos tenemos sensación de carencia, inmediatamente se me es representado por un deseo, ¿no es cierto? María dice generar una nueva necesidad. A ver, te leo otra vez las alternativas. La A, disminuir sus necesidades. La B, reemplazar una necesidad por otra. La C, generar una nueva necesidad. La D, realizar actividades económicas. La E, tener solo necesidades espirituales. Miren, mi sensación de carencia está acá en el círculo naranja. Yo necesito satisfacerlas. Para llegar a este círculo azul, yo necesito desarrollar un esfuerzo físico. Todas las alternativas, la única que me marca el realizar un esfuerzo físico es realizar actividades económicas. Muy bien, Henry. Realizar actividades económicas. ¿Cómo es eso, Miss? Mira, la pregunta ha marcado esto. A diario, por ejemplo, en la pandemia, a diario, las familias, ¿por qué los ambulantes siguen saliendo a trabajar? Porque tienen una sensación de carencia. ¿Cuál es esa sensación de carencia? No hay, pues, para comer. Entonces yo no puedo quedarme de brazos cruzados, es lo que todo el mundo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Desde inclusive ver actividades como estos jóvenes que se ponen un implemento, suben a los buses, y desinfecta.
y por esa acción, por esa actividad económica específica que están realizando ellos, reciben 1 sol, 50, 2 soles. Es su necesidad, ¿no es cierto?, de alimentarse que les lleva a desarrollar una actividad económica, un trabajo, vender caramelos, seguir vendiendo en los mercados. No es porque seamos malos, porque queramos infectarnos, porque queramos matarnos todos, no. Es justamente para resolver una necesidad básica insatisfecha en el Perú, el hambre, y con ello el trabajo, porque no vamos a lograr satisfacer el hambre si no trabajamos, ¿cierto? Entonces, esa es la alternativa correcta, realizar actividades económicas, está ligado a este circulito amarillo que tiene que ver con el esfuerzo físico. No nos olvidemos, por favor, de este proceso de satisfacción, ¿cierto? Todos nosotros tenemos, ya nos queda solo 4 minutos, todos nosotros tenemos esta sensación de carencia, la ausencia de algo, tengo hambre, tengo sed, tengo necesidad, quiero ser un profesional, etcétera. Se representa inmediatamente lo que debemos hacer. Esta persona que no tiene medios, que tiene hambre, la idea inmediata, tengo que ir a trabajar, es el deseo. Y el esfuerzo viene consigo, ¿no es cierto? El accionar propiamente, subirse a los micros, vender caramelos, vender fruta, lo que fuera, para llevar a su casa y finalmente satisfacer esa sensación desagradable, ¿no?, que es la necesidad. Estamos nosotros viviendo, pues, estimados jóvenes, en el reino de la necesidad, y esperamos, con el esfuerzo de todos los que ya estamos tomando más conciencia ahora en esta coyuntura, vivir en el reino de la libertad, ¿no?, de la libertad plena. Muy bien, jóvenes, entonces esta es una última pregunta, a ver, hecha así al azar. Espero pues que haya quedado claro alguna parte de estas definiciones de la necesidad, sus características, la clasificación, el proceso de satisfacción de la misma, y también esta ley de Gosen, ¿no?, que creo que ya me parece ha quedado mucho más fijado el concepto, además también con nuestras representaciones cotidianas. Para eso nos sirve la ciencia económica, ¿no es cierto? Para eso nos sirve la ciencia económica, para analizar nuestras condiciones cotidianas ciertamente, y ver también cómo están estas relaciones económicas en nuestro país. Analizar a profundidad este tipo de problemas de las carencias, y ver también cómo a través de los años ha logrado finalmente la población saciar este tipo de necesidades, resolver estos problemas. Muy bien, chicos, si no hubiera otra pregunta, porque tenemos 2 minutitos más, si no existiera otra pregunta, yo paso también pues a nuevamente, ¿no?, desearte mucha fuerza, optimismo en esta coyuntura. Por favor, cuídate mucho, cuida mucho a tu familia, siempre estemos pendientes los unos a los otros. Voy a tratar de mandarle a la Miss un enlace de un formulario que he podido elaborar, es a través del Google. Ojalá se pueda. Yo ahí te estoy pidiendo dirección de correo electrónico, si tuvieras Facebook o WhatsApp, en todo caso, para mandarte así semanalmente, en lo posible, estas preguntas que se responden de manera online. Eso ya lo voy a conversar directamente con la Miss. Bien, jóvenes, entonces, si no hubiera otra cosa, Miss, paso a despedirme, ya que tenemos solamente 1 minuto antes de que la sala también me vote, chicos. ¿Ya? ¿Todo ha quedado claro? Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Mucha fuerza, cuídate mucho, y cariños también a tu familia. Listo, Nos vemos. muchísimas